Hey, well, here we are preparing all the interiors of the Defender. So until now, we have done several things to get ready with the Defender. For example, well, we have done all the interiors and all the stuff mechanically. But now, let's start all the interiors with the leather, roof. As you can see, here we have also more parts. Let me show you. Super nice part that we did for the roof. It was white, and actually I want to change a full black roof interior, so it will give different tonality, more aggressive. It will be super cool. But let me show you. For the door panels, for example, you can see here we have new ones because the old ones, they were all cracked and really damaged. And instead of the plastic one, we're gonna do the same design that we are doing for the seats that you will see in the incoming videos. Also, we will follow a nice design into these panels. So it will not be plastic, it will be with the synthetic leather, because in this project we are using synthetic leather, and you will see. Our customer didn't want to, well, let's say, have cows inside of his car, so let's use synthetic leather, which is also a good solution, and sometimes in different cars. So yeah, we will continue fitting the roof, and then you will see that we are changing all the rubbers inside, because you know that the Defenders, they have rubbers instead of, well, moquette or let's say different elements. So instead of that, we are using this synthetic leather to make all the inside totally shapy with the nice sewing and everything. So super cool, and let's continue. Y este, el negro. Por aquí. Vale, pues así entonces lo que... Bueno, entonces si no me equivoco son 8 centímetros. Clar, però s'ha de girar. Però sí, ja està. Això ha d'anar... Negro liso que va de aquí para abajo, interiores en el negro agujereado, y en el centro hacemos el rombo agujereado, Sí. y en el centro nos falta Seleccionar el color que vamos a coger. Con unos picos de verde. Sin duda. Aquí. Algo así, pero más pequeño. O sea, sí, o algo o sea, más pequeño. algo que entre más dentro del... Sí. Algo Sí, así. no tan pequeño quizás. Sí. No, este es muy grande.
esta medida. Hacemos algo que así, o que se vean así. El mismo, la tela verde y el hilo. No, yo lo haría que el hilo estuviera afuera, porque así seguiría con todo como esto, ¿sí? Acuérdate que tenemos despunte de este lado. ¿Entiendes? La idea es que se vea. Era esto. Exactamente. Y luego aquí la madera. Correcto. Bueno, de hecho tenemos que seguir. Vale, papá. Dime. Como te dije, este de aquí o este de aquí va a entrar en el diseño de los asientos interior. O sea, tenemos rombos y luego en el centro. Sí, sí, no te entendí perfectamente. Si quieres destacar para que sea diferente, para que tenga un punto de juventud y eso, Te he preguntado para ver si decidías el mismo que el mío. que habías cogido este. Sí. Bueno, se nota que eres mi hijo. Pues nada, a fabricar. Venga. Así, tac. Tenemos más. No te cheques. Aquí va todo liso y verde. El verde Sí. y aquí los rojos. Pero no con el ancho como el del asiento, ¿eh? No, va a la poco mitad. más De hecho, sutil. el asiento son 4 y este serán 2. Vale. Y es para darle esa línea de cuando estás dentro, más con armonía y siguiendo. Hey, still there? Give us a like and follow us. Ya parece que está centrado, ¿ves? Y está igual que aquel. Están todos iguales.
Chao.